Hola a todos, todas, todos bienvenidos al día 3 del Foro Latinoamericano de Cine e Impacto Social. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan en el Zoom. Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a iniciar el día con un panel sobre distribución que va un poquito hilado a lo que hicimos ayer sobre imaginar diferentes espacios de exhibición. Entonces le paso la palabra a nuestra colega Livia Almendari del equipo Taturana para guiar este espacio. Muchas gracias y bienvenidas. Gracias, Livia. Hola, buen día a todos, todos. Buen día, queridos del panel. Gracias por la presencia. Bueno, cerramos el día de ayer con el tema de la distribución. Hoy por la mañana vamos a tener la oportunidad de profundizarlo. Y bueno, hemos hablado desde el inicio del foro de muchos aspectos que nos atraviesan, relacionado con la crisis de los modelos de la industria del cine, de representatividad en espacios de decisión y producción, temas de consensos y acuerdos éticos en los procesos de producción de cine, lugar de habla, identidad, género. Y hemos hablado de cómo todas esas cuestiones afectan nuestro campo de actuación, y con la distribución no es diferente. O sea, esta es la etapa fundamental donde una obra pasa a existir en relación con el público y también donde genera repercusión. Entonces, sí, esta problemática que venimos discutiendo, por un lado nos atraviesan a nuestros contextos, también las respuestas las buscamos desde nuestros contextos locales, regionales, con nuestras especificidades. Entonces, o sea, con miras en otras prácticas de distribución, de formación de público, democratización de acceso al cine. Entonces, en el panel de hoy nos convocamos a ese diálogo, ¿no? Para otras miradas sobre cómo imaginamos y practicamos distribución, más allá de cajas comerciales y también de cómo usamos la creatividad y cómo estamos abiertas a eso, y también al compromiso con el cambio social desde la distribución. Entonces, tenemos aquí 4 iniciativas de Brasil, México y Colombia que nos inspira a pensar la distribución de forma más disruptiva. Tenemos Thaís Escabio de Brasil con la plataforma ToDisplay, que nos está en el metaverso, si podemos poner Thaís ahí en la pantalla. Están también Paola Díaz y Nicolás Cuellar desde Colombia con el proyecto Historias en Kilómetros. Julie Rodríguez desde México con Sede Cine, Comunidad de Exhibición Cinematográfica. Y Esther Bernal también de México con Somos Piano y el caso de la peli Ahora que estamos juntas. Entonces, la idea es hacer una primera ronda rápida de autopresentación y luego seguimos, les voy llamando ahí para que charlemos. Si quieres empezar, sí. Hola, buenos días. Yo soy Esther Bernal, soy directora de distribución de Piano. Bueno, Piano es una empresa distribuidora y productora que tiene un ratito ya en el mercado y que justo busca, pues, avanzar de formas muy vanguardistas y muy creativas siempre, tanto en su producción como en su distribución, ahora no solo en las películas, sino también en la forma en la que distribuimos las películas. Un poco mi background es de festivales, distribución, entonces llevo un ratito por acá trabajando en esto y siempre es muy alentador siempre aprender como nuevas cosas y dar nuevos saltos en esto y ver que la industria no está así cuadrada ni cerrada, sino que hay que reinventarla. Hola, pues primero que nada, gracias por la invitación acá. Yo soy Julie Rodríguez, yo soy productora de cine documental principalmente, pero también me considero entusiasta de la promoción del cine documental pues a través de vías alternativas con públicos y personajes que normalmente no tienen acceso al cine. Yo pues también pertenezco a diferentes colectivos que tienen que ver con la promoción de derechos humanos, con el activismo social, y pues un poco de ahí parte mi interés por el cine y su potencial para transformar y para tocar, para reflexionar, para dialogar. Soy también directora ejecutiva del Festival de Cine de Barrio y pues pertenezco a una red nacional de proyectos de exhibición
independientes que se llama Cine aquí en México, que tiene más de 200 proyectos en todo el país. Y pues nada, en general soy muy entusiasta del cine documental, de los proyectos que quieren o que tienen esta pretensión pues de dialogar, de llegar a distintos públicos y de hacer cine con este objetivo de impacto social. Y pues nada, en la charla les platicaré un poquito más de lo que hago. Gracias, bueno, buenos días, qué placer estar acá. Mi nombre es Paola Díaz, en estos momentos soy la codirectora de Historias en Kilómetros. Nosotros somos un laboratorio de formación, producción y distribución de cine comunitario. Estudié artes y empecé a trabajar en el documental y en el cine desde hace muchos años, sobre todo apostándole a la construcción de paz y memoria, cómo desde el cine, la cultura, el arte se puede también construir paz en un país tan difícil como Colombia. Y bueno, muy contenta acá y ahorita les contaremos más de estas iniciativas y todo lo que nos hemos pensado sobre la distribución. ¿Cómo están todas, todos? Soy Nicolás Cuellar, codirector de Historias en Kilómetros. Y es un placer estar acá, no solamente en este foro, porque pues, lo que hemos aprendido en los últimos días ha sido espectacular, sino en este panel, porque creo que, como decía Paula, nosotros lideramos un laboratorio de formación y producción principalmente, y nos hemos encontrado haciendo distribución, y ya hablaremos un poco de eso, pero es muy emocionante estar aprendiendo tanto lo que significa, no solamente el cine comunitario desde todas las perspectivas que estamos viendo, sino también entenderlo como algo que puede, pues como lo mostramos al mundo. Yo creo que eso es lo que vamos a estar hablando acá y me emociona mucho eso. He sido cineasta desde hace 20 años, estaba haciendo cine un poco alrededor del mundo, pero creo que lo que más me ha gustado es en los últimos años con Historias en Kilómetros aprender a escuchar y entregar herramientas para ver cómo surge cine de lugares donde no había surgido cine antes. Muchas gracias. Thais, ¿nos presentas? ¿Nos cuentas un poquito? Sí, buenas tardes a Brasil, buenos días a los de México. Gracias por la invitación a hablar en portugués, porque mi español es muy malo por falta de práctica. Lo siento. Eu sou Thais Scábio. Bueno, me llamo Thais Scábio, soy cineasta, vivo en las afueras de São Paulo. Soy una de las socias fundadoras de APAN, que es la Asociación de Profesionales de Audiovisual Negro. Y el día de hoy soy gestora, soy gerente de desarrollo de negocios en Todisplay y más adelante vamos a hablar un poco más sobre APAM y después de Todisplay. Muchas gracias. Gracias, obrigada. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a contarles un poco más sobre Todisplay, me gustaría hablar sobre APAM, porque Todisplay es una rama de APAM que surgió en el año 2016. Es un grupo de 20 profesionales del área audiovisual en la comunidad negra. Somos un grupo de personas de São Paulo, de Río de Janeiro y del estado de Bahía
y nos unimos para que el área audiovisual fuera mucho más incluyente y nos enfocamos a las cuestiones raciales en todas las partes de la cadena de producción audiovisual. En el 2016 iniciamos con este enfoque, dándole protagonismo a las personas negras en todas las etapas de cadena de producción, con muchos profesionales de este ámbito. Y además hemos luchado por la promoción de políticas públicas en las que se pueda incluir más proyectos en los que personas negras son protagonistas. Surge, então, agora atualmente na Display surgió de esta manera y en APAM actualmente somos casi 900 personas las que participamos. Somos todas personas afrodescendientes del ámbito audiovisual y Display surgió como una propuesta que formaba parte de un grupo de trabajo enfocado en distribución que todavía sigue vigente dentro de nuestra organización y surgió de la necesidad que teníamos de organizar nuestro trabajo, nuestras memorias audiovisuales, el trabajo en el ámbito audiovisual hecho por personas negras en Brasil. Bueno, su producción y la distribución de ingresos obtenidos en el área audiovisual en Brasil es muy problemática ya que existe mucha desigualdad. Hay mucha desigualdad social y también se puede observar esta misma desigualdad social y racial en el ámbito audiovisual. De hecho, se realizó una investigación, CINI, que es la Agencia Nacional de Cine, ANCINE, en Brasil, realizó una investigación y constataron que hasta el 2018 no había ninguna obra audiovisual en cines hechas por mujeres negras y solamente un pequeño porcentaje patrocinado por el gobierno fue de hombres negros, por lo cual hubo una desigualdad muy grande en cuanto a la distribución de fondos. Y bueno, para el 2018, 2017 se identificó esta necesidad de organizar el material. Por lo tanto, empezamos a crear un catálogo de todas las películas producidas en Brasil. Organizamos una investigación, hicimos una categorización de todo este material e hicimos nuestro primer catálogo audiovisual hecho por personas negras en APAN. Nos dimos cuenta de que este material estaba muy dividido entre diferentes plataformas. Hay muchas películas en Vimeo, en YouTube, pero en diferentes plataformas, no en un solo lugar. Había personas que estaban interesadas en contactarnos y buscar algo específico, pero a veces había falta de acceso, había falta de herramientas para investigar. Y las grandes plataformas que están disponibles, por ejemplo, Netflix, Amazon, entre otras, eh, tienen la menor parte del material. De hecho, hay muy poco material disponible en estas grandes plataformas. Hay sobre todo proyectos realizados por personas blancas en estas plataformas grandes. Y por lo tanto, creamos Display para organizar todo el material realizado por personas negras en el ámbito audiovisual. Y tenemos, bueno, el concepto de todes, donde estamos incluyendo a las minorías en nuestro ámbito de trabajo. Incluimos cuestiones étnicas y raciales. ¿Podemos poner, por favor, nuestras diapositivas, si es posible? passou? Que aqui eu não consigo ver. Então, ela é uma Parece que no plataforma logramos ver las diapositivas, pero bueno, es una plataforma de streaming disponible a nivel mundial en donde incluimos cortometrajes, series, largometrajes. Y bueno, esto consolida un mercado más representativo, un espacio que es muy importante para preservar nuestros recuerdos y preservar la narrativa de identidad donde el pasado, el presente y el futuro están conectados.
Esta es la propuesta que tenemos y hay películas que hablan, por ejemplo, sobre el futuro del ámbito audiovisual, películas que representan acontecimientos del pasado, también que tienen que ver con lo que podemos recordar y con la narrativa relacionada con nuestra identidad. ¿Podemos pasar a la siguiente? Obrigada. Gracias. Bueno, como les decía, discúlpenme, se me cerró aquí la presentación. Esta es una plataforma de contenido de identidad, todo lo que está relacionado con cuestiones étnicas, raciales, la comunidad LGBTQ+, películas educativas hechas por comunidades indígenas, por ejemplo. Es incluyente y genera un fuerte impacto social. Se utiliza frecuentemente el contenido en escuelas y hay maestros y maestras que hablan sobre cómo han utilizado esta plataforma en sus salones de clases. Además de ToDisplay, existen otras plataformas que fueron creadas con esta misma perspectiva, con el objetivo de organizar todo el material audiovisual realizado por estas minorías y personas que habían sido invisibilizadas. Hay mucho material que se ha hecho invisible, como cortometrajes, por ejemplo, Amazon Flix o Cardumi. eh, Hay diferentes tipos de contenidos realizados en Amazonas, en Amazon Flix. Y bueno, hay diferentes alternativas ahora que funcionan como plataformas de streaming independiente. Y bueno, estamos buscando la identidad en esta manera de trabajar con el streaming, de organizarnos. Y se trata de una categorización de suma importancia porque esto da más visibilidad al trabajo que se ha realizado en toda Latinoamérica. No solamente hay películas de Brasil, sino también de Colombia, hay incluso de Portugal. Me parece que estos son los tres países que están representados, Brasil, Colombia y Portugal. Pasamos a la que sigue. Como que a curadoria faz, né? A curadoria busca filmes Bueno, ¿y cómo funciona el trabajo de curaduría? Buscamos películas hechas por cineastas de ascendencia negra. Tenemos comunidades indígenas que son aliadas como Undurupú en el estado de Pará. También tenemos una parte de nuestra plataforma que está dedicada a comunidades indígenas aliadas de ToDisplay y aliadas de PAN, también representación de la comunidad LGBTQ+, y no se utiliza ningún tipo de estereotipo en las narrativas de estas poblaciones, de estas comunidades, y tratamos de priorizar esto. No vamos a tener ningún tipo de películas homofóbicas, racistas, machistas, gordofóbicas, de ningún tipo. Entonces, no importa que sea una película sobre cuestiones raciales, si al mismo tiempo hay estereotipos o prejuicios contra la población LGBTQ+, o hacia mujeres, entonces no se va a incluir. Siempre hacemos el trabajo de curaduría de manera muy cautelosa y muy completa para que se pueda asegurar que así es. Creemos que la manera en la que se ha creado este sistema de distribución, la manera en la que se ha construido la imagen de las personas negras a lo largo de tantos años de creación de imagen, no solamente en Brasil, sino en Estados Unidos, en el resto del mundo, pues realmente se ha construido una imagen muy específica, muy limitante también y bastante malvada, en mi opinión, ya que se ha generado una perspectiva negativa y siempre se menosprecia intencionalmente a estas personas y se les hace ver inferiores a las comunidades y grupos de personas que no sean blancas, por ejemplo.
Entonces, cualquier grupo de personas no blancas ha sido representado de manera equivocada y muchas veces con malas intenciones, y por lo tanto es importante que las personas puedan verse de otra manera en otros lugares, en otros contextos, sin aumentar el miedo, por ejemplo. Por ejemplo, hay muchos estereotipos donde personas negras salen con armas en sus manos, que son delincuentes, por ejemplo, personas u hombres, por ejemplo, que son violentos hacia las mujeres. Hay mucho material audiovisual que va por un camino completamente diferente y por lo tanto debemos buscar representar a las personas negras, indígenas, LGBT fuera de estos estereotipos que se han impuesto en películas normalmente realizadas por personas blancas. Y bueno, este es el trabajo que hacemos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sim, tá. Então, Hablando de todo tá ótimo, então. Tá bom, então, bueno, obrigada. preguntas del público, volvemos y seguimos hablando de la experiencia de todos también. Gracias. Y, bueno, Obrigada. muy interesante lo que nos trae Thais de una plataforma digital o sea, enfocada en el tema de la memoria y la representatividad. Y, podemos seguir ahora con Paola y Nicolás, quizá con el proyecto Historias en Kilómetros. Empezamos con el video. Bueno, tenemos el video también de ellos. Nos han dicho cómo debe ser nuestro futuro. Nos han impuesto cómo es el paraíso. Nos han excluido por no ser parte de su visión de mundo. Pero tenemos algo por decir. Tenemos una utopía. Nuestra utopía. Y la estamos construyendo. En ella no hay discriminación e ignoramos prejuicios. En ella creemos en la escucha de todas las voces e identidades. En la construcción de una sociedad horizontal. Queremos bailar por nuestra cuenta y no al ritmo que nos imponen desde fuera. Somos identidades. Somos resistencias. Somos sueños. Somos historias. Historias contadas desde adentro. Que recorren kilómetros a través del medio que nos apasiona. El cine, pero no cualquier cine, sino el hecho por las comunidades. Historias que sanan el pasado y miran hacia el futuro. Acompáñenos en este sueño. Gracias, y a nosotros también siempre nos emociona ver ese video, que son las voces de todos nuestros equipos locales. Ya les contaremos en detalle, que creo que, como les estaba diciendo, una de las cosas más emocionantes de estar en este panel, yo creo que de verdad que muchísimas gracias por esta invitación, es que Historias en Kilómetros no nace como una casa de difusión o de distribución. Nosotros nacemos primero que todo como un laboratorio de formación. Y lo que nos encontramos esto fue desde 2018, realmente la idea empieza en 2015, pero en 2018 con la Comisión de la Verdad, cuando empieza en Colombia este proceso, empezamos a buscar grupos de personas alrededor del país que quisieran contar sus propias historias a través del cine. Y nuestra metodología de formación, que es virtual, con ciertos talleres presenciales, pero sobre todo es virtual, hace que estemos buscando siempre formadores alrededor del mundo. En este momento tenemos más de 100 formadores que se conectan semana a semana con equipos locales, de nuevo, en lugares que están históricamente invisibilizados, sobre todo, pero personas que se mueren por contar historias. Muchas veces nos encontramos que ya son cineastas sin saberlo, y no se consideran cineastas, pero ya están contando historias, están buscando cómo empoderar y contar y representar a su comunidad. Y eso es lo que, cuando encontramos a estas personas, ellas empiezan este laboratorio de formación y durante un año aprendemos con ellas lo que significa hacer cine en ese lugar. Y eso es muy importante, esto lo decimos tanto a los equipos locales como a los formadores y formadoras,
Y es como, no estamos buscando hacer el cine de Bogotá, ni de Sao Paulo, ni de París, ni de Nueva York, tenemos formadores en todos estos lugares, pero queremos hacer el cine de Mitú a Upés, o el cine de Tumaco, Nariño, que quiere decir hacer cine indígena, coreguaje. Y eso lo aprendemos en nuestras sesiones de formación, donde los equipos locales siempre vienen con historias. Ellos saben qué quieren contar. Y a través de nuestras sesiones, que son básicamente mesas redondas virtuales, aprendemos lo que significa hacer cine para ellos y les entregamos las herramientas que necesitan para poderlo hacer. Entonces son sesiones gratuitas, al principio con lo que ellos tengan. Lo primero que les decimos siempre es que un celular es más que suficiente para hacer un documental que cambie el mundo. Lo que toca es saberlo usar. Nosotros les enseñamos a usarlos, pero la historia y la forma como cambia el mundo es de cada uno de nuestros equipos. Y esto dura un año, y digamos que el comienzo del objetivo de Historia Sin Kilómetros era, vamos a construir y a presentar historias, también para ayudar a la Comisión de la Verdad, que como probablemente todos sabemos acá están buscando un poco qué fue lo que pasó durante más de 60 años de conflicto en Colombia, y estas historias iban a ayudar a entender que las comunidades contaran sus historias. Pero en el proceso, año tras año, las comunidades, los equipos de personas que terminaban esta formación se volvían equipos de producción, de cine comunitario, sostenibles. Y sostenibles quería decir, más que económicamente, todavía todos estamos buscando cómo demonios hacer cine película a película. Pero lo que buscábamos era que ellos seguían haciendo cine y nos seguían mostrando qué quería decir eso. Entonces, ahí nos entendimos como una casa productora también, como un laboratorio de producción, porque empezamos a trabajar con los equipos locales que terminaban nuestra formación para hacer cine comunitario, cada vez con mayor presupuesto, con mayor ambición. Empezamos a hacer series documentales, y esto, en ese punto empezamos a entender que teníamos también que mostrar un poco todo lo que estaban haciendo, los cortometrajes que hacen los equipos locales. En un año de formación, un equipo local hace 4 cortometrajes que pueden ver en nuestra cartelera. Son espectaculares, pero claramente no somos objetivos. Me encantan cada uno de ellos, pero ustedes pueden verlos, son lo máximo. Pero lo que nos dimos cuenta es, lo primero que hicimos, y esto sin pensar realmente en difusión, lo que empezamos a decir fue, las primeras personas que tienen que ver estos cortometrajes son las comunidades. O sea, es la comunidad a la que pertenecen este equipo local. Entonces, el final del año de formación, nosotros tenemos 4 talleres presenciales, íbamos, con Paola siempre vamos a los equipos, los conocemos, estructuramos la estructura de formación virtual, pues que nunca es fácil, para que durante el año puedan hablar con todos los formadores y las formadoras y puedan entender qué quiere decir hacer cine para ellos, pero al final llegamos a la comunidad, llegamos Historias Sin Kilómetros a la comunidad con una pantalla gigante. Esto fue muy emocionante porque es un lugar donde no solamente no sale cine, sino que tampoco llega cine. Entonces, una pantalla gigante, inflamos pantallas gigantes en Catatumbo, en Tumaco, en Mitú, en cada uno de los lugares en que hemos estado. Y no es un lugar solamente para presentar los cortometrajes, es un lugar para presentar el nacimiento de un equipo de producción de cine comunitario. Y eso empezamos a entender que hacía que nuestros equipos locales, estos grupos de personas que querían contar historias, empiezan a entenderse a ellos mismos como productoras, como cineastas. Y entenderse como cineastas hace que empecemos a podernos entender como colegas. Y ahorita desde hace 2 años, hemos estado fortaleciendo lo que es el laboratorio de producción de Historias Sin Kilómetros que estamos haciendo, como les decía, cine de cada vez más fuerte. Tenemos una serie documental espectacular, pero sobre todo cine comunitario, siempre buscando que sean ellos los que nos enseñen a nosotros qué quieren contar y nosotros entendiendo qué quiere decir que podamos mostrar esto alrededor del mundo. Y ahí es donde empieza lo que empezamos a entender como la estrategia de difusión o distribución de cine comunitario. Y para eso le doy la palabra a Paola. Sí, yo creo que para nosotros ha sido como una búsqueda y además como entender también y estar muy atento también a las exigencias de la comunidad. Esto realmente, como dice Nicolás, nosotros no lo planeamos, no fue concebido desde el comienzo, sino nos dimos cuenta que fue casi que una petición, exigencia de estas comunidades, porque como dice Nicolás, nosotros empezamos a trabajar con ellos, con la Comisión de la Verdad, entonces tuvimos que trabajar en comunidades que fueron fuertemente afectadas pues, por la violencia. Y cuando vino el proceso de paz y vino la ley de justicia y paz, que permitió que también los paramilitares confesaran las masacres, los guerrilleros también, esto
hizo como un auge de muchos documentalistas del exterior, europeos, estadounidenses, que llegaran a Colombia con un poco esa, y cito lo que estaban diciendo ayer en el panel, con una visión muy extractivista, ¿no?, del cine documental, muy distinto a lo que las compañeras de ayer nos contaron, y es muy emocionante ver esos procesos de ética del amor en el documental, porque en Colombia sí pasó eso. Entonces llegaron estos documentalistas a extraer estos testimonios, este dolor de las víctimas, y a revictimizar estas comunidades. Entonces el documental también hizo eso en Colombia. Entonces cuando nosotros llegamos a trabajar con estas comunidades, estaban muy resistentes a eso, no querían porque se habían sentido usadas, revictimizadas, y esto no era un proceso de reparación, todo lo contrario, lo que hacía era totalmente irresponsable y revictimizante. Entonces una de las primeras quejas era eso, como además usaron mi testimonio y ni siquiera vi para qué, ni siquiera sé, el documentalista vino, lo extrajo, se fue y nunca más supe de él. Entonces ahí entendimos lo importante, primero, el proceso que cuenta Nicolás, de que fueran las mismas comunidades haciendo esta recolección de testimonios con estas comunidades, con las mamás, con los hijos, con los abuelos, con los vecinos, que el proceso de producción cambia del cielo a la tierra, y luego que fueran ellas mismas las protagonistas de estos cortometrajes, quienes estuvieran en primera fila viendo el resultado del trabajo en el que habían participado. Y entonces ahí nos dimos cuenta que esto que no esperábamos, que no planeábamos, tenía un poder gigante en las comunidades, no solamente con la emoción de verse representados, sino empezamos a ver a través de estas pantallas gigantes que llevamos a plazas, a coliseos, a colegios, muy improvisados, estos espacios muy improvisados, donde sí, no hay salas de cine, donde muchos niños la primera oportunidad que tuvieron de ir al cine fue viéndose a ellos, viendo a su abuela, viendo a su mamá, viéndose a ellos jugando en las cascadas, y esto nos dimos cuenta que era mucho más poderoso de lo que nosotros podíamos ver. Todavía creo que estamos entendiendo el impacto de esto, que es un impacto muy lejano a un índice numérico. Cuando a nosotros nos piden cómo dar resultados cuantificadores en números, en índices, en estadísticas, para nosotros es muy difícil porque el impacto es otro. Claramente acá pues llega la comunidad a verlo, son espacios de 200, 300, hasta 500 personas, pero este impacto nos damos cuenta que viene con un impacto muy reparador, ¿no? Que mujeres que extrajeron sus testimonios y cuando veían sus documentales luego terminaban llorando, las vimos en nuestros espacios, cantando, bailando, redignificándose. Entonces empezamos a entender y seguimos entendiendo, lo repito, porque creo que todavía nos sobrepasa y qué bonito este espacio para pensar eso, y es cuál es el impacto que trae este cambio de visión de la distribución cuando se presenta a las comunidades y cuando son ellas el foco, el núcleo y los protagonistas desde objeto de distribución. Y esto nos permitió también, al ver este potencial y al tratar de entenderlo, en pensarnos lo que ahora vamos a hacer como el primer festival de cine comunitario Historias en Kilómetros, que están muy invitados, esperamos que vayan. Es en noviembre, del 11 al 13, donde además también tuvimos esas preguntas, ¿no? El festival se va a hacer en una zona muy emblemática para nosotros, con un equipo local que tuvo la formación que se llama La Rotativa, firmantes de paz, que nos acogieron en esta zona donde se hizo esta dejación de armas y están construyendo comunidades, están como volviendo al hogar. Hay un proyecto comunitario de vivienda para excombatientes y sus familias, y decidimos hacerlo ahí, que este fuera el primer lugar, el primer epicentro de este festival, y eso trae unos retos muy grandes. Nosotros estamos logrando hacer eso también bajo unos concursos de cooperación internacional donde nos cuestionaban mucho eso, como ¿por qué no lo hacen en la capital del departamento donde van a poder llegar muchas más personas? No, es mucho más accesible, llega el gobernador, llega el embajador de la Unión Europea. Y claro, esa es una posibilidad de impacto también, ¿no? Sin embargo, nosotros dijimos con la comunidad no, tiene otro impacto reparador, de reparación simbólica también, hacerlo en este espacio que simboliza, ¿no?, la transición a la paz. Y quiero citar a una de las líderes de la comunidad que creo que le da mucha fuerza a eso y que también nos permite empezar a entender el impacto de cambiar esta distribución a estos espacios. Una líder de esta comunidad que se llama Jacqueline, que es firmante de paz, y nos decía qué importante
que nuestros hijos acá nos vieron dejar las armas, pero llegar con armas. Y ahora qué importante que nuestros hijos y las nuevas generaciones nos vean trayendo cine comunitario y cambiando narrativas. Y creo que el impacto a eso nos lo seguimos preguntando. Ojalá vayan con nosotros y nos ayuden a responder esta pregunta, pero creo que sí es necesario, creo que es mágico y creo que todavía seguimos apuntándole a entenderlo. Gracias. Gracias, Paula y Nicolás. Es muy interesante también que aparece el tema de la memoria, pues bastante fuerte también en este proyecto. Creo que vamos también tejiendo un poco este lugar de la importancia de la distribución como memoria, ¿cierto? Seguimos con Julie. Gracias, Livia. ¿Podemos poner la presentación rapidísimo? La tercera diapositiva. La tercera, porfis. Esa mera. Ahí está. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Pues nada, quería empezar con esta imagen, porque aquí es un poco donde empieza todo. Yo voy a hablar mucho desde mi experiencia personal, porque pues creo un poco esa es la razón por la cual que me llevo aquí, ¿no? Esta imagen, para quien no conozca, es la Cineteca Nacional. Es el foro al aire libre de la Cineteca Nacional. En 2014, cuando yo estaba estudiando la maestría de cine documental, pues se dio este suceso respecto al ataque en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, en donde 43 de ellos fueron desaparecidos y 6 personas fueron asesinadas la noche del 26 de septiembre. Y pues este fue un hecho que conmocionó al mundo, ¿no? Y aquí en México la comunidad cinematográfica pues definitivamente no fue ajena, ¿no? a este suceso. Y quiero comenzar aquí porque justo lo que sucedió o de donde sale esta fotografía es porque un grupo de personas que nos dedicábamos al cine decidimos hacer una toma simbólica de la Cineteca Nacional con la finalidad de exhibir las producciones que se estaban realizando sobre el tema, que eran muchísimas, ¿no? Entonces, aquí traigo esto porque pues creo que de aquí parte muchísimo la razón del por qué hacemos el cine, ¿no? ¿Por qué hacemos el cine? La semana pasada que andábamos por ahí con Itzel en el Seminario del Público del Futuro y que hablábamos sobre la importancia de la exhibición ahora, pues tiene que ver con esto, el encuentro con el público, el por qué hacemos películas para que dialoguen con el público. Yo soy productora y pues realmente me encontré con esta situación respecto a la distribución y la exhibición del cine, en donde es algo totalmente que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con razones totalmente ajenas a las razones de por qué muchos de nosotros hacemos cine. Y por eso me pareció muy importante empezar con esta reflexión de esta toma simbólica. Esto fue una cosa que logramos a partir de diálogos con la Cineteca, de hacer funciones cada mes en este foro al aire libre, con distintas temáticas. En un principio pues el tema era Ayotzinapa, pero durante 5 años estuvimos exhibiendo mes con mes películas de diferentes temáticas que tenían que ver con esto, con hacer una reflexión, hacer un diálogo público y sobre todo también dar el micrófono y dar la visibilidad a quienes hacían estas películas y quienes aparecían en estas películas. Entonces, pues de ahí comienza una investigación, pues sí, desde esa experiencia, una necesidad también de entender cómo funcionaba todo este mundo de la distribución y la exhibición en México, y pues me doy cuenta de un montón de cosas, ¿no? Como
Como productora de cine documental, para empezar, pues la realidad, y acá Esther no me va a dejar mentir, pues es que en términos industriales pues hay una realidad muy complicada, muy pues quizá triste numéricamente, ¿no? Respecto a los números de audiencia que pueden, que se reflejan, ¿no? A través de pues estas estadísticas de audiencia y de ingresos que año con año podemos ver a través de los anuarios del IMCINE, que es una de las herramientas, o es de las únicas herramientas a las que tenemos como posibilidad de acceso como productores independientes, para poder entender o saber siquiera cómo se encuentra el estado, ¿no? del mercado en términos de distribución y de exhibición. Y pues nos damos cuenta que los números son muy bajos, ¿no? Y que las posibilidades de entrarle a ese mundo comercial, a ese mundo de las salas del duopolio, pues es casi imposible para un productor independiente, para un productor que tiene estas búsquedas de hacer películas con estos objetivos sociales y de impacto, ¿no? Entonces, de ahí parte también como esta necesidad de abrir otros espacios. A partir de ahí, pues, podemos ponerle la siguiente diapositiva. Ahí está. Pues un poco con esta experiencia de la Cineteca y con toda esta experiencia de lo que estaba sucediendo con Ayotzinapa, yo me acerco y empiezo a colaborar con el colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad, que es un colectivo principalmente de periodistas, que realizaron este documental que se llama Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala, y que fue uno de los primeros documentales que surgió sobre el tema. Y que surgió a muy poco tiempo después de que había sucedido, ¿no? Entonces, de ahí también entra como esta parte importante con respecto a la urgencia que a veces requieren ciertos temas y cómo eso también se empieza a reflejar en la producción cinematográfica. Surge esta película y yo la veo y decido que tengo que ayudar a que esta película se vea en todos los lugares posibles. Y así un poco es como, podemos pasar a la siguiente. Yo termino coordinando toda la campaña de difusión y de coordinación de distribución de esta película, que principalmente hicimos a través de espacios alternativos de exhibición. ¿Y qué son estos espacios alternativos? Pues son cineclubes, a través mucho de universidades, escuelas, cines móviles, cafés, en México, pero también se organizaron como proyecciones en todo el mundo. Yo empiezo a clavarme también en hacer una comparativa entre cómo le había ido a Mirar Morir. Mirar Morir logró tener un estreno en Cineteca Nacional, estuvo alrededor de 6 semanas en Cineteca Nacional. Sin embargo, pues los números más avasallantes, que era muy difícil también medir porque pues no había un boletaje, no hay un boletaje cuando tú programas, exhibes en un cineclub o este tipo de proyectos. Sin embargo, de estimados, pues logramos ver cómo los números a los que podíamos llegar a través de proyectos de exhibición independientes eran similares o incluso mayores a los que el promedio de los documentales en México lograban llegar, ¿no? Así es un poco como comienzo a acercarme a esta red que es EDECINE, de proyectos de exhibición en todo el país, y así es un poco también como comienzo a convertirme más en exhibidora o a tener como esta relación entre la producción, la distribución y la exhibición, y empezar a entender todo este mundo y cómo también podemos darle un poco la vuelta a la industria, ¿no? Que no todo tiene que ir por ahí. Empezamos a un poco a pensar cómo podrían darse otras metodologías de distribución y de exhibición que tuvieran más relación con nuestras búsquedas respecto al por qué hacemos películas, y a esos proyectos y esas
esos espacios en los cuales realmente las películas se encuentran con los públicos, ¿no? Entonces, así es como podemos pasar a la que sigue. Así es como llegamos a estos proyectos, que bueno, justamente cosas que coinciden, pues es que buscan esta cohesión comunitaria, que buscan también la cinefilia, la apreciación cinematográfica. Sus objetivos tienen que ver con la difusión o la compartición del cine o de lo que dicen también las películas, quieren provocar esos diálogos. Hay un elemento de conciencia social muy fuerte y hay modalidades híbridas, ¿no? En donde también existen estos proyectos con modelos de negocios. Así es un poco como llegamos a la que sigue, por favor, a la creación de la comunidad de exhibición cinematográfica, CDCine, que como les comentaba es una red en México con más de 200 proyectos totalmente diversos, desde salas independientes, cineclubes, cines móviles. Ahí un poco empezamos a tener muchos estos diálogos también sobre el propio quehacer de los exhibidores, de las y los exhibidores. Pasamos a la que sigue. Ahí también es como comenzamos a través de un experimento que fue la distribución de Yo no soy guapo, que es una película que yo produje. A través de esta red logramos, pasamos a la que sigue, logramos igual, pues no, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero también logramos a través de esta red pues números bastante similares a lo que se logra llegar con digamos, con una distribución comercial habitual, ¿no? O sea, pero nosotros totalmente decidimos irnos por esta red, hacer una alianza con esta red CDCine, y pues de esa manera logramos, pues eso, tener presencia en alrededor de 25, no me acuerdo bien, ya ni veo bien, pero creo que fueron como 25 estados en la República Mexicana, y pues eso también le dio muchísima visibilidad a la película, cosa que nosotros nunca hubiéramos logrado por nosotras mismas, ¿no? Con nuestros medios. No tuvimos ningún apoyo de distribución, no tuvimos ninguna clase de financiamiento más allá que el apoyo de esta red, y pues también logramos tener un estreno a través como de este sonar en Cineteca Nacional. Julie, sí, ya, perdón. No, este rol de moderador es terrible. Perdón, queremos escuchar hasta el fin, pero es que vayamos turnando. Esther, entonces, que nos trae Somos Piano y el caso de la peli ahora que estamos juntas. Bueno, muchas gracias. Primero que nada quiero decir que siempre es muy educativo y muy alentador estar aquí como distribuidora, y que de verdad para mí siempre es sorprendente lo mucho que como distribuidores nos falta aprender, porque de repente estamos como en nuestra cajita del modelo tradicional de distribución. Y me encanta siempre escuchar que hay un montón de formas de hacerlo, ¿no? Y un poco pues este salto es el que estamos intentando dar, ¿no? Desde este lugar en el que estoy, porque pues sí, sigo siendo una distribuidora, sigo teniendo intereses en algún sentido comercial, ¿no? Sigo intentando estrenar las películas comercialmente, pero claro que ha sido súper necesario aprender y entender que ese no es el único camino, ¿no? Entonces, no sé si pueden poner también la presentación, que justo yo hacía una primera, bueno, la segunda diapositiva, si es posible, en el que ponía justo nosotros cuando hablamos con las chicas, ¿no? De ahora que estamos juntas, hicimos como les dijimos, queremos estos derechos, ¿no? Para festivales, theatrical, pay TV, VOD, derechos auxiliares, ¿no? Y entonces que este es como nuestro camino, pues súper tradicional. Y en todo esto, pues ellas dijeron, bueno, pero existe la campaña de impacto, ¿no? Y entonces yo ahí lo ponía de forma horizontal, pensando en que justo la campaña de impacto no viene antes ni viene después, ¿no? Sino que nosotros desde este lugar de la distribución pues hemos entendido que para no solo ahora que estamos juntas, sino para todas las películas que intentemos trabajar con este esquema, es algo que tiene que existir de manera horizontal y en todas las etapas de este modelo de exhibición tradicional, ¿no? Y que también ha llevado, porque no ha sido sencillo, se los tengo que decir, a cuestionarnos también
cómo jugamos con los derechos, ¿no? O sea, cómo cuidamos o no las ventanas, cómo saltamos o no ciertas reglas. A veces sí hemos tenido que decir, no, esto no lo podemos hacer todavía, pero sí lo vamos a hacer, solo que más adelante. Y entonces ha sido de verdad o sea, ha sido una forma de entender de verdad el cine totalmente diferente y que de verdad yo creo que todos los que realmente estemos interesados en el cine, por el cine en sí mismo, como distribuidores deberíamos acercarnos a este tipo de espacios y este tipo de foros, porque justo, ¿no? El público no solo está en las salas de cine, el público está en todos lados y podemos acercarnos a él de muchísimas formas, ¿no? Entonces, pues bueno, comenzamos a trabajar con Ahora que estamos juntas, y podemos poner la siguiente diapositiva, por favor, en donde, bueno, las chicas llegaron. Este es un proyecto que se gestó desde 2015, cuando llegaron a nosotros el año pasado, en 2022, ya estaban sumadas las chicas de Impacta Cine, que nos acompañan también acá, y que pues fue súper interesante, ¿no? Porque ellas llegaron, o sea, la directora Patricia, Claudia y las chicas de Impacta llegaron con objetivos muy claros, ¿no? De qué era lo que se quería lograr, y pues justo, ¿no? Que, bueno, la película, si no la conocen, esperemos que pronto la conozcan, pero la película habla sobre el acoso callejero a las mujeres, ¿no? Y es una película que sin llegar a estos lugares como duros de la violencia contra la mujer que todos conocemos, nos pone a cuestionarnos mucho, ¿no? Cómo pues es difícil hablar sobre todas las experiencias que hemos vivido y sobre, pues sí, ¿no? Cómo todas a muy temprana edad fuimos cruzadas por algún evento de violencia, que no supimos que era violencia y que hasta tal vez de adultas entendemos que es violencia, ¿no? Entonces es algo que de verdad, o sea, yo creo que estremece a quien sea que la vea, porque es algo muy humano y es algo que está muy ahí. Digo, obviamente todas las películas usualmente que tienen una búsqueda social lo tienen, ¿no? Pero bueno, en este caso, que es de la que estoy hablando y que es la que nosotros distribuimos, pues ha sido esto, ¿no? Y entonces, pues bueno, justo entre los objetivos que propusieron las chicas y que nosotros estuvimos también, nos sumamos, pues, más que estar o no de acuerdo, nos sumamos totalmente a esto, pues fue justo los principales, aunque hay todo un documento muy precioso que también les podemos compartir si así lo desean, en donde, pues justo, ¿no? Es impulsar el proceso de empoderamiento y el de otras mujeres, niñas, niños, adolescentes, para actuar ante el acoso sexual callejero y despertar en otras mujeres un deseo salvaje de reapropiarnos del espacio público, ¿no? O sea, decir, las calles son nuestras. Entonces, pues bueno, comenzamos este trabajo, las chicas ya tenían algunas cosas como corriendo en cuanto a funciones, en cuanto a encuentros. Nosotros nos sumamos y nos sumamos pensando en, bueno, vamos a hacer esto, pero también vamos a hacer las salas comerciales y vamos a hacer otras ventanas para que el proyecto tenga como sus dos núcleos, ¿no? No parta solito. En Piano hacíamos esto antes un poco de manera intuitiva, o sea, a veces decíamos, bueno, hay que juntarnos con esta asociación, ¿no? Hay que hacer esto, pero lo hacíamos pues muy en pequeño y muy sin tomar en cuenta la importancia, ¿no? que tiene y de verdad el impacto que llega a tener. Entonces, pues bueno, en este camino ha sido un proceso súper interesante. Si podemos poner la siguiente diapositiva, por favor. En el que justo, ¿no? Bueno, está la toma del espacio público, y en esto también hemos hablado que no se trata solo de exhibir la película, ¿no? O sea, que tal vez de repente me atrevería a decir que la película es solo el motivo para hablar de cosas muchísimo más grandes y mucho más fuertes, ¿no? Y en esto para nosotras ha sido importante como establecer que la película vaya siempre acompañada de actividades, de talleres, de diálogos, que no sea solo vean la película y saquen sus conclusiones, ¿no? Sino que vean la película y dialoguemos, veamos cómo la película nos está trastocando de otras formas, cómo la película, pues sí, ¿no? O sea, en realidad entender al público como este ente totalmente activo y totalmente humano, ¿no? Que está ahí ante la pantalla y que termina la película y que sintió un montón de cosas, y entonces pues que haya un diálogo real, ¿no? En torno a esto, y una actividad, un taller, pues sí, una actividad que lleve a la acción, ¿no? Que no sea como me quedo con esto raro que sentí con la película,
sino que sea, me quedo con esto raro, pero esto me puede impulsar para a lo mejor reconocer mis propias violencias, ¿no? Y entonces ha sido súper alentador porque justo ha habido charlas, hemos tenido en el Festival de Morelia, por ejemplo, en vez de hacer un cóctel tradicional, hicimos un cóctel con un drink and draw, en el cual el draw fue como qué parte de su cuerpo sienten violentado, ¿no? En este momento. Y entonces fue súper interesante porque festejamos, después bailamos, estuvo muy bonito, pero hubo una acción, ¿no? Concreta. Y bueno, para todo esto, como bien lo saben, los aliados son la cosa más importante de la vida. Afortunadamente, además de las chicas de Impacta, nosotros hemos encontrado aliados, bueno, las chicas han encontrado aliados con Amnistía Internacional, con Ecocinema Solar, que por ahí vi que en el chat está Miguel Ángel también, que ha sido gran aliado en este proyecto, con el Frente Amplio de las Mujeres que Luchan, y que con ellas, justamente, si podemos ir a la siguiente diapositiva, porfa, hicimos una función increíble, cerramos la glorieta de las mujeres que luchan, así sin permiso, sin nada, pusimos la pantalla, lo hicimos como en el marco de la liberación de dos chicas de dos compañeras que habían estado presas durante un tiempo, y entonces pues se armó todo un evento, ¿no? O sea, la película justo fue parte de todo un programa en el cual pues hubo baile, hubo rap, hubo un montón de cosas y un montón de mujeres, ¿no? Confluyendo. También recibimos apoyo de las buscadoras que nos prestaron colchonetas para poder ponerlas en el piso. Y entonces esto se vuelve como súper colaborativo, ¿no? Y un proyecto que a lo mejor puedes pensar así, pues la bola va creciendo, ¿no? Y ya solo para cerrar un poco y como primicia, justo ayer por la noche tuvimos una reunión con una asociación de traductores de lenguaje de señas, y pues bueno, nuestro objetivo ahora es que la película, para su salida comercial y para su salida en sus siguientes funciones, es integrar el lenguaje de señas, ¿no? Porque pues claro que las mujeres sordas también han sufrido violencias y también tienen pues todo el derecho a hablar sobre esto y poder entender una película que habla sobre esto, ¿no? Y que las trastoca también en todas sus formas. Entonces la verdad es que, o sea, siento que distribuir cine en México, distribuir cine social en México, tiene que ser de verdad cuestionarte, ¿no? Los modelos tradicionales, tiene que ser abrirte también a las posibilidades que hay, y a partir de ahí pues avanzar, encontrar aliados, encontrar las formas de hacerlo. Y bueno, por último les pido que crucen los deditos porque mañana salen los resultados de Eficine y esperemos que nos toque para el proyecto. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Esther, qué lindo. Entonces estuvimos hablando de distribución desde el lugar de memoria, representatividad, reparación, distribución como acción, y creo que Julie y Esther traen reflexiones súper importantes para pensarnos la distribución, todas, o sea, no de una manera alternativa, o sea, cómo pasar a incorporar lo que son las campañas de impacto y la distribución, los tipos de distribución creativa que hacemos con miras al cambio social, desde también, o sea, que eso forme parte de alguna manera del integral de la distribución, que no se excluya el comercial, el cine, pero sabiendo obviamente que hay muchos filtros y espacios de exclusión en los medios tradicionales. Entonces también como, no sé, pensando la distribución desde Brasil también, cuando trabajamos con impacto y con difusión social, es cómo traer estos números y estos públicos para contagios oficiales, para que eso forme parte también de políticas públicas y de otras políticas culturales que visan la distribución de cine. Así que vamos caminando para un diálogo bien interesante. Y ahora invitamos a todos que están aquí y también nuestros parceros que sostienen el espacio online, ahí en el metaverso, que nos traigan cuestiones y comentarios. Por ahí podemos hacer, no sé, una ronda, es que no tenemos mucho tiempo más, pero podemos hacer rondas de preguntas y pasamos a los panelistas que comenten un poquito más.
Ahí atrás tenemos a alguien. Caro. Hola, gracias y qué inspirador y qué motivador también. Como desde Colombia he tenido la fortuna como de participar en diferentes estrenos, también como pensándonos el cine no solamente desde el camino comercial o no solamente desde las salas, sino desde otros lugares. Y ahora que les escuchaba y que me sentía como una esponja absorbiendo todas estas experiencias, me parecía muy interesante pensar no solamente en la audiencia que diseñamos para cada película. Es que algo que siento que está pasando en el cine colombiano y es que se entiende la audiencia del cine colombiano como el cine colombiano es esto, el cine colombiano es esto. Y hay como un gran abanico de posibilidades de todas las películas y de todos los temas que podemos abordar. No sé si eso les ha pasado, les está pasando a ustedes, y no sé si la manera correcta de enunciarlo también sea la audiencia más que el público objetivo, pero cuando diseñamos las estrategias de las campañas de impacto y de la distribución de las películas y nos empezamos a dar cuenta que hay muchos lugares, ayer Diana decía algo que me parecía súper interesante y era como hay que coquetear con otras áreas, con otros espacios, con la salud, como con un montón de cosas, y yo decía, ¿en qué momento cuando empezamos el proceso de formación de públicos y de construir audiencia para ver cine social, cine de impacto, cine de género, cine como desde otros lugares, en qué momento hay una delgada línea, una línea muy chiquita que en algún punto no se ve y entonces la audiencia consume solo este tipo de cine? Y entonces para una nueva película o para un nuevo ejercicio cinematográfico que venga desde otro lugar de enunciación, desde otra narrativa, entonces tengo que volver a crear una nueva estrategia. A ver, si es que no sé si me enredé mucho. Tengo que crear una nueva estrategia y una nueva forma de atraer otra vez nuevamente a ese público para ver ese tipo de películas, ¿sí? Como que cada película tiene un target, unos temas y demás, pero entonces en términos de audiencia, ¿cómo han sentido ustedes que genera ese cambio a la hora de cambiar el tipo de películas en las estrategias de distribución alternativa y de impacto? ¿Sí? ¿Me fui por lejos? Si tenemos más preguntas y hacemos una ronda. Hola, desde el Zoom. ¿Puedo preguntar? ¿O mejor? Sí, puedes. Ok. Entonces tenemos una primera pregunta de Priscila Andrade para Uli y Esther, si hay políticas públicas en México que apoyen de alguna manera estos modelos alternativos de distribución. Y para todos los panelistas, también de Priscila Andrade, ¿cómo financian sus proyectos? De Sergio Barrientos, pregunta a Uli, ¿qué tan viable en términos económicos es la distribución independiente como para continuar con el siguiente proyecto? Y por fin una pregunta de Leticia Santinón para Yuli, si el proyecto hace su programación y exhibición solo de películas mexicanas o si hay otros filmes latinos también. Pues contestamos estas y hacemos una nueva ronda enseguida. Bueno, rápidamente, ya no me dio tiempo de hablar sobre esto, pero este es un recetario de exhibición de impacto que justamente hicimos el año pasado de la mano de Impacta Cine y Gabo Rodríguez, que es un estudioso del cineclubismo en México. Y bueno, ahorita les puedo compartir algunos ejemplares que tengo, porque justamente creo que una de las cosas, voy a tratar de contestar varias preguntas ahí, tiene que ver con los exhibidores. Creo yo que los exhibidores en México, los proyectos de exhibición en México son realmente las únicas personas, proyectos como estos que se están ocupando de la formación de públicos, ¿no? Y que realmente desde el Festival de Cine de Barrio, que ahí es un poco donde confluye toda esta reflexión a la que quería llegar, quisimos el año pasado hacer este laboratorio con proyectos de exhibición, en donde creo que por ahí estuvo Sergio también,
justamente poniendo a la exhibición en el trabajo de los exhibidores, ¿no? Porque son ellos, o sea, en realidad son estos proyectos quienes se están encargando de formar a los públicos y de llevar las películas. Entonces, en realidad son, como productores, creo yo que son de nuestros principales aliados, son a quienes les interesan qué es lo que queremos decir con las películas y quienes finalmente están teniendo ese contacto directo con el público, para un poco mediar esta comunicación entre la película y los diferentes públicos en diferentes contextos, en diferentes geografías, en diferentes realidades, ¿no? Entonces, pues eso, un poco, ahorita les comparto estos ejemplares para que puedan pues adentrarse un poquito más en lo que hicimos con esto, tratando de entrarle a qué significaría esta conceptualización de la exhibición de impacto, que justamente tiene que ver con el exhibir para tener un impacto social con la sociedad, y con estos proyectos que generalmente son comunitarios, son sociales y que tienen públicos formados en diferentes realidades y que son quienes están ahí mediando. Y pues nada, con respecto, por ahí mencionaban algo respecto a qué tan viable era económicamente. En la experiencia que tuvimos con Yo No Soy Guapo, lo que hicimos un poco también con este tema de los derechos, como para tratar de evitar el tema de que de pronto se nos saliera de las manos, que no pudiéramos tener controlar, ¿no? hasta dónde llegaba la película y que esos ingresos de alguna manera pudieran regresar a nosotros. Nosotros hicimos a través de una carta, tal cual una carta compromiso, así es como hemos trabajado durante mucho tiempo, a través de una carta compromiso en la cual las personas que quieren exhibir la película se comprometen pues a no compartirla de alguna manera sin autorización de nosotros. Y eso ha funcionado bastante bien hasta el momento, y aunado a eso, siempre buscamos como la manera en la que haya un retorno económico, si no lo puede haber, pues porque la película pues es para quien la quiera también mostrar, ¿no? También, bueno, con Yo No Soy Guapo algo que sucedió que no buscábamos, pero fue que terminó metiendo, Yo No Soy Guapo es una película sobre sonideros en la Ciudad de México que terminó metiendo también la discusión en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que los sonideros se conviertan en patrimonio intangible de la Ciudad de México. Y pues esa es como una de las cosas que también impactó, digamos, en esta parte que no teníamos planeado, pero que también sucedió en gran medida gracias a estas alianzas, ¿no?, que tuvimos, y que pues en términos económicos no es que nos hayamos vuelto ricas, ¿verdad? Pero ciertamente con una comparativa entre los ingresos de documentales que exhiben o que tienen esta salida a través de circuitos comerciales, realmente encontramos una similitud muy grande entre lo que pudimos hacer nosotras solas, sin saber nada de distribución, a través de como esta metodología, que no quiere decir que va a funcionar igual para todas las películas, porque también cada película es distinta, pero que sí creo que abre un poco la discusión hacia nuevas metodologías de distribución. Ya. Sobre el tema de las audiencias, el público, los espectadores, creo que justo la semana pasada también en el seminario del público del futuro era un cuestionamiento, ¿no?, en el cual yo decía como, bueno, ¿quién es el público? Primero, o sea, lo conocemos, sabemos quién es, y después, en tanto no sabemos claramente quién es, creo que no podemos no podemos decir, esta película no es para este público, ¿no? O sea, entiendo que, y justamente yo también lo defendí en su momento, pues desde donde nos paramos tenemos que definir ciertas características, ¿no? Cierto target, cierto grupo al que vamos. Pero justo creo que en estos espacios, en las exhibiciones al aire libre, en estos espacios que no son el cine, es donde encuentras a ese otro público que va pasando y de repente se para y se queda viendo y le empieza a resonar, ¿no? O sea, siento que un poco
tal vez estamos un poco en pañales todavía para poder hacer eso, o al menos yo me siento pues en pañales, en el sentido en el que yo no podría dar una respuesta de cómo replantear estas estrategias para abrir los públicos, pero sí creo que un poco esto es una bola de nieve, ¿no? Siento como que la película va tomando su curso y se va sumando, o sea, sí, la gente se va metiendo, ¿no? Ayer justo platicábamos con alguien que decía, es que yo no voy a las marchas, yo siempre me quejaba de por qué rayan, de por qué hacen esto, de por qué hacen otro, y vi la película y fue como, pues claro, ¿cómo? O sea, ¿no? O sea, fue como un, claro, ¿cómo no va a ser, no? Y entonces es como interesante también que justo alguien que no se identifica como feminista ni nada así, llega a la película y dice, claro, o sea, ¿por qué no lo estoy haciendo, no? Entonces creo que es así solamente de momento, ¿no? Ojalá encontremos, ojalá estos espacios también nos sirvan para tener como más claridad de cómo hacer eso. Y sobre las políticas públicas, en México nosotros tenemos Eficine Distribución y tenemos Focine. En Eficine Distribución te da la posibilidad de, bueno, hay proyectos comerciales, proyectos mixtos y proyectos culturales. Nosotros, por ejemplo, cuando metemos este tipo de proyectos, lo metemos como proyectos mixtos, ¿no? En el cual sí queremos el apoyo para hacer una salida comercial, pero también queremos el apoyo para apoyar esta salida, sí, en otros espacios y pues justo, ¿no? Buscando, no sé si justo la semana pasada a mí me cuestionó sobre este tema de la formación de públicos, sino encontrar a los públicos, ¿no? Y bueno, eso. Me gusta eso de encontrar el público en lugar de formar públicos. No sé, a ver si Thais quiere contestarnos también, aprovechando. Sim, você pode Sí, abrir sí. ¿Puedes, por favor, colocar la diapositiva número 8? De hecho, voy a hablar sobre el público tem agora y que ahora tenemos 10.000 registros y cómo ellos se sustentan. Tenemos tres formas. Uno es el catálogo pagado. Trabajamos con compartimiento de ingresos, que porque lo compartimos con los realizadores y realizadoras. Por lo tanto, tenemos una parte que es gratuita y la parte paga, que es donde tenemos nuestra sustentabilidad. También tenemos financiamiento fuera de Brasil, lo logramos. Y también tenemos festivales, realizamos diferentes festivales. De hecho, han sido ya 35 en el 2020 hasta el 2022. Realizamos 35 festivales. Y la alianza con estos festivales, además de que nos traen personas, público y formas de pago para poder sustentar la plataforma, también nos trajo el público. Entonces, estos festivales divulgan, ¿verdad?, de la película. Vemos que especialmente en la pandemia, los festivales fueron todos en línea. Por lo tanto, tenemos hoy 10.000 registros, 10.000 personas registradas, en promedio 1.200 accesos diarios. Y cuando tenemos este tipo de festivales, llegamos incluso a 3.000 accesos diarios. Y también, además, tenemos un público registrados, tenemos 74 países, llegamos a Brasil, Estados Unidos, Portugal, Alemania, y en una época muchas personas también de Japón, de Francia, España, Canadá, Irlanda. Entonces son los países que más registrados tenemos. Esa es una forma, entonces, y si pasamos por favor a la última diapositiva, recibimos películas, de hecho recibimos otras películas para trabajar el tema del compartimiento de ganancias. Trabajamos mucho en esta captación de público, sin duda, en la formación, me gustó esta palabra, la búsqueda del público, especialmente en línea. Y nuestro mayor público es el infanto-juvenil. De hecho, tenemos una parte en que es solamente infanto-juvenil, es el público que más busca
películas y dentro de la escuela y también entre sus familias. Vemos que esto sucede y nos gustaría, de hecho, poner muchas películas. Estoy leyendo también por aquí, Gracias por lo que escriben aquí en línea. Gracias. Vayamos cerrando, o sea, Nicolás y Paola nos pueden traer también sus visiones. Bueno, yo creo que es centrarme un poquito en el concepto de sostenibilidad, que me pareció interesante la pregunta que nos trajeron de nuestro público virtual sobre cómo, si la difusión es lo suficientemente sostenible como para seguir al siguiente proyecto. Y yo tal vez la leí un poquito de una manera como existencial, ¿no? Como vale la pena. Y yo creo que yo leería la sostenibilidad un poquito más allá de lo económico. Así sea, eso hablábamos con nuestras aliadas de Ambulante ayer, me parece muy poderoso, y es así estemos mostrando el cine con una sábana. Nosotros hemos mostrado el cine poniendo una sábana en una cabaña en la mitad de la selva y reuniendo a 5 personas o poniendo una pantalla gigante con 500, vale la pena, porque eso genera audiencia, eso genera autorrepresentación. Hay personas viendo cine, viendo cualquier cine, pero idealmente viendo su cine. Y eso, por más de que no genere económicamente una sostenibilidad, genera la sensación de que podemos seguir haciendo cine. Y yo creo que en últimas ese es como el círculo, la belleza de la distribución es como cerrar el círculo, ¿no? Todo el mundo piensa como, bueno, ¿cómo hago para hacer una película? Esa pregunta vuelve a existir en una nueva generación cuando veo una película. Y ahí termina, como que empieza el ciclo de nuevo diciendo, oye, ¿cómo hago yo para hacer una película como la que acabo de ver? Y no hay nada más rico de que esa película que acabo de ver no sea Avengers, no sea Disney, también, Daily, pero sea además como, wow, estos son cineastas de mi comunidad mostrando mi paisaje, ¿cómo hago yo para hacer esa película? Y en un par de años esa persona está aquí contándonos cuál va a ser su película. Entonces creo que eso es sostenibilidad y definitivamente sí vale la pena. Muy bueno. Bueno, si quieren decirnos unas palabritas de cierre cada uno y ya estamos en tiempo. Y por los que tienen preguntas aquí en la audiencia presencial, perdón, es que como tenemos el coffee break luego, también podemos charlar con los panelistas ahí. Así que. No, pues yo creo que sobre todo pues me siento muy agradecida por este espacio como de reflexión, de pensarnos en eso, porque definitivamente pensaba mucho en esa pregunta de las audiencias, de la generación de público. Creo que eso a nosotros nos pasa muy orgánicamente, no lo tenemos sistematizado, entonces casi que todo es orgánico, ¿no? Los protagonistas son los papás, los abuelos, los vecinos, por lo tanto el público son los primos, los tíos, los hermanos. Y entonces esta generación de público se da de una manera muy orgánica, comunitariamente, y este año tuvimos, por ejemplo, la experiencia que nosotros todas estas proyecciones las hacemos en las zonas donde están las comunidades haciendo sus películas, y por primera vez las llevamos a Bogotá, a la capital. Estábamos muy nerviosos, las llevamos a la Cinemateca, que es pues, un espacio bastante grande, y estábamos muy nerviosos. Pensamos que nadie iba a ir, invitamos a nuestros papás y a nuestros amigos y bueno, pues fue sorprendente porque se llenó el público con gente que no sabíamos y tuvo muy buena acogida los productos de estos equipos. Entonces creo que bueno, pues llega más allá de lo que de nuevo podemos entender. Entonces pues sí, qué lindo es poder como reflexionar sobre esos públicos y de nuevo yo creo que pongo también la bola ahí, ¿no? De pronto es que los públicos, las comunidades, los jóvenes nos están pidiendo otras cosas y creo que tal vez ahí en ellos también está esa respuesta. Y bueno, muchas gracias por este espacio y por las compañeras también. Gracias. Julie, Esther, ¿quieren decir una palabrita? Perdón, ya hablo un montón, pero es que solamente quería agregar una cosa que también la semana pasada en la presentación del Anuario Estadístico de Cine Mexicano compartían que solo el 15% de la población en México va al cine, ¿no? Ir al cine, ir a la sala de cine comercial es una... pues es una actividad muy cara, para el grueso de la población. Y por eso es que nosotros realmente nos sumamos y volvemos a esto de
reflexionar, resignificar lo que es la exhibición y pensar en otro tipo de proyectos y lugares en donde también sucede el encuentro de las películas con los públicos, porque justamente ¿en dónde está ese otro 85% de la población que cómo ve cine? También ve cine, también hay posibilidad y oportunidad de llegar a esos públicos, pero justamente esa no es el objetivo, ¿no?, de estos modelos industriales, comerciales, ¿no? Entonces, creo que para un cine como el que hacemos es algo hasta contradictorio, ¿no?, el tratar de buscar esos espacios, que por supuesto que tenemos que buscar la sostenibilidad económica, ¿no? Y por supuesto que las distribuidoras independientes no las meto en la misma casilla porque son otra historia también de resistencia del cine de autor, del cine, de otro tipo de cines. Pero definitivamente creo que es importante que como productores también pensemos desde la gestión, desde la gestación de los proyectos, en ese momento en el cual vamos a llegar a para qué queremos hacer una película, qué queremos que suceda, cómo queremos que suceda. Es muy importante que nos la hagamos porque creo que sí hay una carencia muy grande en la formación de cineastas, que es nunca pensar en esta última etapa de las películas que para mí es la más importante, que es el de la distribución y la exhibición, que finalmente es el encuentro con los públicos, ¿no? Entonces, por ahí dejo mi reflexión. Gracias, Esther. Ya, muy breve nada más para que ya acabemos. No, pues muchas gracias por el espacio, de verdad es súper alentador como escuchar, estar aquí, saber que estamos tratando de construir otra industria y que justo, ¿no? Pensaba ahorita mientras hablaba Julie, lo importante de pensar una industria audiovisual totalmente horizontal, ¿no? Y esa industria audiovisual incluye al público, ¿no? Entonces, pues justo, si todos nos posicionamos desde un lugar, pues sí, horizontal en el cual podemos dialogar, creo que podemos avanzar y podemos encontrar otras formas de hacer cine, ¿no? Gracias, Esther. Thaís, últimas palabritas para que nos vayamos. Comecei e vou terminar. Empecé y voy a terminar. Bueno, quiero agradecer muchísimo nuevamente escuchar a las demás experiencias, las demás propuestas y ver cómo tenemos tanto en común. Muchos desafíos por delante, especialmente en la distribución y exhibición de este material que nosotros producimos. Y también hemos discutido que trae, claro, nuestro trabajo impacto social. Y esos impactos no solamente son para afuera, sino para adentro también. Cuando pensamos, como lo comenté, en relación a la distribución de ingresos, varias películas que están en la plataforma tuvo su primer ingreso a través de la distribución de ganancias. Entonces está ese impacto financiero interno de las personas que hacen películas por amor o por su propia cuenta. Y son muchos de los casos del audiovisual negro, por ejemplo, de la periferia, de las comunidades quilombolas que usan el audiovisual como una herramienta de lucha y no un audiovisual comercial. Y nosotros como distribuidores, con este trabajo de cineclubs, hacemos un papel de distribuir también este trabajo. Es nuestro trabajo de lucha y distribuir y mostrar las luchas de las periferias y comunidades indígenas de Brasil. Nuevamente agradezco y para mí es un placer escucharlos a todos. Buen festival. Hay muchas personas, veo que están llegando, que están en el público y pueden traer más información para todos nosotros, especialmente sobre el trabajo que hacemos aquí en la POC. Estamos con este trabajo de internacionalización de nuestra asociación. Muchas gracias. Gracias, Thaís. Gracias a todos. Bueno, gracias. Ahora tenemos un coffee break. Volvemos a las 12:20. La gente del online también. Ya nos vemos en un ratito. Y eso, disfruten el café.